Te voy a contar la historia de Joseph, un niño enseñado para odiar, pero sin embargo, a los 10 años su destino cambiaría. Bienvenidas y bienvenidas a un nuevo video. Mi nombre es Paula y esto es El Diario Secreto. Hay secretos que no deberían ser contados, pero Paula los escribió para ti. Crímenes reales, terrores ocultos y mundos que desafían la lógica. Bienvenidos al Diario Secreto, donde cada página puede ser la última. Jeffrey Russell Hall nació en el año 1978 en Riverside, California. Una vida completamente normal, sin más que contar de su niñez. Jeffrey se casó con Leticia Nodal y tuvieron 2 hijos, Joseph y Shirley, ¿ya? Los niños, una vez que ellos se separaron, quedaron en la custodia de ella. Leticia se volvió a casar y tuvo gemelos, ¿ya? Los gemelitos, no se sabe mucho de la vida de los gemelitos, la verdad. Pero como ustedes saben, o yo no sabía por lo menos, que los niños gemelos tienen un cuidado especial, pero no por la madre, o sea, obviamente sí, pero también por las autoridades, como que los van fiscalizando constantemente, ¿ya? Y la asistente social cada cierto tiempo iba llamando a la mamá, a Leticia, iba viendo cómo iban los niños, pero nunca fue a la casa a visitarlos, ¿ya? O sea, yo creo que desde que nacieron los niños deben haber pasado unos 3 meses que no fue a verlos la asistente social. Pero un día cayó en la casa y se encontró con una sorpresa terrible. Y es que la casa era una completa inmundicia. Había ropa tirada por todos lados, había olor a pipí, en el lavaplatos estaba lleno de platos, pero no solamente eso, sino que también había larvas. O sea, evidentemente había mucho tiempo que no lavaban esa loza o la comida que dejaron ahí. Los niños los recién nacidos presentaron un retraso leve del crecimiento, o sea que no estaban siendo cuidados correctamente, no estaban llevándolos al médico y dándole la nutrición que necesitan un bebé. Y así, al igual que Joseph y Shirley. Y más aún, los niños contaban con muchos moretones, hematomas por todo su cuerpo. Así que evidentemente el asistente social, al hacer todo este informe, le quitaron los niños a Leticia, ¿ya? Los niños pasaron automáticamente a la abuela paterna, que los cuidó por un tiempo, hasta que en el 2004 Jeffrey pudo tener la custodia. ¿Por qué no pudo tener la custodia inmediata Jeffrey? Porque estaba con libertad condicional por manejar borracho. Pero como les contaba, en el 2004 él pudo obtener la custodia de los 2 niños. Te voy a contar la historia un poco de Jeffrey ahora grande. Jeffrey se volvió a casar con una mujer que se llama Krista Macari. Y tuvieron 3 hijas. Más los 2 niños que eran de él, así que constituyeron una familia muy grande. Jeffrey llevaba 3 años desempleado. Él era plomero, pero no encontraba trabajo. Y efectivamente justo había una crisis como de trabajo en ese pueblo. Y Jeffrey le echaba como la culpa a los inmigrantes que llegaban desde México a quitarle los trabajos a ellos. Y aquí parte la historia. Resulta que Jeffrey era líder de una agrupación donde, tal como él, había muchas personas que estaban de acuerdo con que no debía migrar más gente desde otras ciudades o de otros países, como específicamente México. Y es que justo la ciudad queda en la frontera de México, ¿ya? Así que ellos literalmente iban y cuidaban el lugar para que no pasara gente. Jeffrey era un hombre
muy grande, medía 1,90 m. Toda la gente que lo conocía decía que él era muy carismático, muy simpático, muy buen padre, un hombre ejemplar para la raza blanca. Sus reuniones siempre las hacían en el patio de su casa, compartiendo con la típica comida de ellos, que es como la barbacoa y qué sé yo, y el asadito y bla bla bla. Pero resulta que todas estas conversaciones, que igual son fuertes, son cosas que los niños no deberían escuchar, Joseph siempre estaba ahí. Y en una entrevista que yo estuve, porque busqué demasiado este caso, una entrevista que yo estuve leyendo, decía que el niño estaba sentado con su pantalón como tipo, como en la Primera Guerra Mundial, como se vestían los niños alemanes. Literalmente estaba vestido así. Bueno, Joseph, cuenta la abuela, que era un niño muy hiperkinético, tenía demasiada energía. El niño ya lo habían diagnosticado con TDAH, así que era un niño, pero... Y a pesar de esto, el niño también tenía una capacidad de violencia terrible. O sea, yo entiendo que el niño, por todo lo que ha pasado, tal vez por eso también tenía esta violencia que finalmente quería como sacarlo o replicar en sus compañeros o en sus profesores, qué sé yo. Y la abuela contaba en la entrevista que una vez este niño le enterró un lápiz en el ojo a su profesora, y fue como el máximo desorden o la máxima violencia que él pudo hacer en ese momento. Así que el niño lo estaban criando en la casa, ¿ya? El papá lo criaba, y en verdad parece que a todos los hijos. Bueno, y ahí tú te pones a pensar como el niño prácticamente ha pasado toda su vida porque el niño tuvo la custodia de Joseph Jeffrey a los 3 años. Y cuando pasaron los sucesos, el niño tenía 10 años. O sea, ha pasado casi toda su vida con su papá. Imagínate ver a tu papá los fines de semana, qué sé yo, haciendo como estas reuniones hablando sobre lo asquerosos que son estas personas, esto, otro, qué sé yo, esa violencia constante que él tenía que escuchar. Bueno, efectivamente, este hombre estaba completamente cegado con su asociación. Él daba todo por su agrupación. De hecho, hay mucha gente que pertenece a esta agrupación. La agrupación que él tenía se llama Movimiento Nacional Socialista, ¿ya? Y para el año 2009, Hall lideró un movimiento como una revuelta cerca de unos jornaleros, obviamente extranjeros, donde se pedía que estos hombres se fueran de ahí. Los hombres igual de esta parte del trabajo estaban preocupados porque le hicieran algo, pero como que la policía estaba con Jeffrey, no para ayudar a los jornaleros extranjeros, así que igual fue un poco fuerte esta causa. Y algo importante, para esa revuelta o esa marcha, todos ellos fueron vestidos como la Segunda Guerra Mundial. Pasado película heavy. En el 2010 se presentó a las elecciones contra un titular de la Junta de Distrito Municipal de Aguas del Oeste. Lo leo porque no me lo voy a aprender nunca. Pero obtuvo solamente el tercio de los votos, así que ahí quedó. En el 2011, en marzo del 2011, Hall y su grupo, compuesto por supremacistas blancos, salieron a la calle de Claremont, que era como un barrio muy cuico, muy cuico, anda gente con mucha plata, a protestar, ¿ya? Y se encontraron con la gente que estaba
a favor de la migración. Así que ahí hubo como un poco de... Pero como te cuento de nuevo, la policía estaba de parte de Haddad. Cosa loca, no lo sé. Pero bueno, allá tuvo a lo mejor... ¿Cuántos policías de Riverside pueden estar? Ya tú sabes. Bueno, te voy a contar el día de los hechos. Ya que se había popularizado tanto Jeffrey y su liderazgo en la agrupación, una periodista del BBC fue a entrevistarlo, a él y a todas esas personas. Y mostraron cómo ellos marchaban, su bandera. Este hombre tenía banderas en la puerta, en el living, en todas partes, porque era un fanático a morir. Fue a la casa de Jeffrey, mostró a su familia, mostró a su esposa, mostró a sus hijas, mostró cómo le enseñaba cosas a Joseph, qué sé yo, etcétera, etcétera, más que la agrupación, conversaba con la periodista, bla, 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 bla. Jeffrey, alardeando de lo buen padre que es, le contó a esta periodista de que su hijo ya sabía manejar un arma y que esta arma eran de visión nocturna, porque lo llevaba a patrullar en el límite para, ustedes ya saben, y el niño ya con 10 años sabía cómo tomar un arma, cómo disparar, a quién tenía que disparar, y etcétera, etcétera, etcétera. El niño también salió en esta entrevista. El niño mostró un cinturón, ¿sí? Que orgulloso. Yo sé que el niño estaba orgulloso, pero ni siquiera sabía lo que era. Orgullosa la periodista, me lo regaló mi papá y no sé qué, bla, bla, bla. Así muy, muy, muy heavy. Pero resulta que en un momento la periodista estaba escuchando cómo los hombres estaban teniendo una conversación de cómo seguir patrullando este límite para que no siguiera entrando gente. Todo lo que hablaban, todo lo que decían de estas personas, todo lo estaba escuchando Joseph, sentado en una mesa, solo escuchando y mirando como al vacío. Entonces va la periodista y le dice como, Joseph, ¿te sientes bien? Sí, le dice él. ¿Y estás entretenido? Sí, estoy escuchando a mi papá. Y ella así como, what? Como tan chiquitito y poniendo tanta atención. Entonces, una vez que ya terminó la entrevista, chao, chao, hasta luego, cuando va a salir la entrevista, tal día, qué sé yo, bla, bla, bla. Y resulta que estos hombres se quedan tomando, conversando, siguiendo con su barbacoa, qué sé yo, bla, bla, bla. Y se fueron como a las 12 de la noche. Una vez que se fueron, todos se fueron a acostar, qué sé yo, y Jeffrey, por la borrachera, se quedó dormido en el sillón. Entonces la esposa llegó, agarró a los niños y los fue a acostar, y ella también se acostó porque dentro de todo yo pienso que este hombre igual le pegaba el litro. Así que ella estaba muy acostumbrada a que él a lo mejor se quedara ahí a dormir, qué sé yo. A eso de las 4 de la mañana se siente un ruido fuertísimo, pero fuertísimo. Entonces la esposa de Jeffrey, Krista, baja las escaleras corriendo y se da cuenta que Joseph tenía el arma en la mano y le había disparado a su padre. Sí, efectivamente, el niño de 10 años mató a su padre. La bala le entró por la oreja, donde tenía un signo acá. Sí, le entró por la oreja y salió por el otro lado. Ustedes ya saben. Krista estaba súper asustada, así que empezó a decirle como el niño, Joseph, baja el arma, tranquilo, nadie va a hacer nada, o sea, tranquilo, baja el arma, qué sé yo, bla, bla, bla. Y Joseph bajó el arma, le hizo caso y ella fue inmediatamente a donde Jeffrey, le tomó los signos vitales, pero este hombre obviamente ya no tenía vida.
Asustada, ella llama al 911 donde explica lo que había pasado, obviamente súper alterada. Me da mucha risa la operadora del 911, me da ansiedad, güey, porque le dice como, calma, es que no entiendo lo que dices, calma, y como que, ¿cómo voy a tener calma si acaban de...? En fin, entonces la operadora le dice como, ¿qué? ¿Tu hijo de 10 años? Así como, ¿qué? Y ella, sí, Joseph, se llama Joseph, no sé qué, y la cuestión. Y detrás de lo que ella estaba llamando, los niños estaban llorando. Y dice que, Krista dice que a Joseph se le empezó como a apretar la cara, como de tal manera que como que no podía dejar de sonreír. Bueno, minutos después llegó la policía. Y en la entrevista que yo te digo que leí, decía como que la policía lo iba a arrestar, pero era tan chiquitito. Dicen que era era alto, pero era como flaquito, minudito. Entonces como que los policías así como, oh, bueno, no te vamos a arrestar con la esposa ni nada, sino que lo llevaron al auto y se lo llevaron. La cosa es que una vez que estaba ahí, Joseph estaba con Krishna, con la madrastra, que él la trata como su mamá, y le preguntan al niño que por qué lo había hecho. Y es aquí donde hay 3 versiones de lo que él supuestamente dijo. Una de esas fue que el papá le había dicho en un momento, iba a prender fuego a la casa, iba a matar a todos y él se iba a ir. Entonces él pensaba como, si esta idea la sabe Krista, ella se va a ir y nos va a abandonar y esta familia se va a derrumbar. La siguiente versión que se cuenta es que el niño sabía, porque lo había visto, que su padre tenía un amante. Entonces él decía que le dijo a la policía que si su madrastra se llegaba a enterar, también se iba a ir. Y que él no quería que se fuera porque era como lo único estable que tenía el niño. Sin embargo, también un tiempo después, el niño contó que Krista había obligado al niño a su papá. Nunca se corroboró la información. De hecho, en algún momento ella dijo como sí, ¿sabes qué? Porque yo creo que la deben haber presionado un montón. Pero nunca se corroboró, nunca hubo un inicio, nunca hubo nada que pudiera culparla a ella. Y la tercera versión era como que ya lo tenía, que era demasiada la violencia que él vivía. De hecho, él contaba que le pasaba pegando, gritando, y esto lo corroboró Krista, diciéndole que el niño lo golpeaba tanto que lo golpeaba con los bototos de espalda. Así de heavy, de violento era el padre. De hecho, ella también la golpeaba y todo eso. Así que habían 3 versiones que se cuenta que es lo que dijo el niño. Yo en la entrevista que leí fue la del amante. Y después cuando tuvieron el juicio, él contó lo de la violencia. Así que hay 2 que se corroboran que sí es cierto. Una vez que fue llevado a juicio, pasaron exactamente 2 años. 2 años de la investigación. El niño ya tenía 12 años y el juez a cargo, una jueza a cargo, estaba muy apenada por la situación porque decía como, lamento mucho como que esto haya llegado a un límite, que el niño como que sufrió tanta violencia desde el útero que él tenía violencia por reversar por todos lados. Había atacado a su profesora y ahora con un arrebato tan grande a ver a su padre. Así que ella estaba súper apenada. Pero lamentablemente a Joseph se le condenó, se le mandó a un recinto juvenil y uno de los abogados, que era la defensora de Joseph, decía como que no se le debía juzgar a un niño de 10 años de esa forma,
porque todo lo que había aprendido había sido por el papá. O sea, toda la violencia que él tenía, todo lo que aprendía, todo, era gracias al papá. Porque él lo tenía ahí, lo sentaba en la mesa para que escuchara todas las cosas. Pero la parte contraria, sin embargo, dice que no. Dice que no porque a él se le hicieron un examen psicológico y según esto se dice que el niño estaba súper consciente de lo que estaba haciendo. Así que no se pudo salvar de esta condena, 10 años, donde el abogado de Joseph alegaba y decía como, si ustedes lo llevan a este centro de detención juvenil, lo que vamos a estar criando va a ser un monstruo. O sea, él ya venía con antecedentes de ser violento, meterlo acá donde hay gente más mala que él. Imagínate, más mala que él, lo iban a convertir solamente en un monstruo, que cuando él saliera iba a cometer más cosas. Entonces, y que estaba triste el abogado porque lo iban a mandar acá. En el 2013, Joseph fue condenado a 10 años, ¿ya? En el centro de detención juvenil, pero este centro no era el que yo te estaba hablando, es otro, donde iba a haber colegios, terapeutas especiales para niños que son muy violentos. Iban a vigilar los 24/7, así que el niño iba a estar en mejores manos, no podía haber caído en este momento. A pesar del crimen que él cometió, yo sé que siendo tan chiquitito no podría haber discernido al 100% lo que él estaba haciendo. Sí, él reconoció que él fue el culpable, pero yo siento que él aún así no tenía la capacidad completa para decir yo soy malo y por eso lo hice. Así que en este centro de detención juvenil él pudo estudiar, de hecho tuvo las mejores calificaciones, salió con cuadro de honor, el mejor alumno, lo tenían vigilado 24/7. Se supone que Joseph tendría que haber salido en 2023, así que estoy hablando del pasado, de todo lo que vivió durante este centro juvenil, que le fue excelente. De hecho dicen que era el mejor en matemática, que le encantaba la matemática y fue el mejor. Ellos aseguraron que el entorno en el que estaba Joseph era el más seguro y propicio para que él pudiera crecer. De hecho, obviamente más que haber estado con Krista y con Jeffrey. Así lo catalogaron los jueces. No lo digo yo, lo dicen los jueces. Así que este chico pasó 10 años en la cárcel, en el centro juvenil. No sé cómo será su vida ahora, espero que bien. No pude encontrar nada de Joseph. Lo único que sé es que las hermanitas de Joseph, junto con Shirley, se fueron a vivir con Krista a otra ciudad. Krista se fue de ese lugar y nada, supuestamente a todo esto la madre biológica de Joseph había vuelto a California, a Riverside, para tener la custodia de Joseph. Te llegó un poco tarde la noticia, querida. Así que ella volvió a Riverside y ella lo visitaba junto con la abuela paterna, porque la abuela paterna siempre estuvo ahí para él, a pesar de lo que había pasado. Así que bueno, esta es la historia, es una historia de criarás cuervo y te sacarán los ojos. Bueno, algo muy importante como postdata. Una fiscal que entrevistó a Joseph contó en una entrevista que el niño dijo: esta cosa entre padre e hijo tenía que llegar a su fin. Así que aquí te dejo la reflexión de cómo alguien tan pequeñito, como te decía,
no sé al 100% si él puede discernir, si pudo discernir bien lo que hizo en ese momento, pero el odio que él sentía tan grande porque su padre se lo estaba inculcando, que lo pudo descargar con él mismo. Así que aquí te dejo esta historia fuertísima, pero dentro de todo yo siento que por algo pasan las cosas. Tal vez Joseph en este reformatorio pudo mejorar más de lo que pudo haber vivido una vida con su papá o su madrastra, hasta con su mamá. Así que nada, hasta aquí la historia. Te espero para ver el otro video y hasta bye.